Bueno, la clase de hoy es sobre estructuras de control repetitivas. Es la segunda clase de estructuras de control. En la práctica del martes pasado estuvieron viendo la estructura repetitiva mientras, y la idea es repasar con algunos ejercicios, repetir hasta y la estructura repetitiva mientras, ¿sí? El para lo vieron en la práctica de la semana, de esta semana, el martes. También lo vamos a ver con un ejemplo sobre el final. Bueno, primero recordar que teníamos una definición que consideramos una estructura repetitiva a aquella estructura en la cual un conjunto de acciones se van a repetir un número de veces. Ese número de veces en las cuales se repiten esas instrucciones va a depender de un valor predefinido. En este caso estaríamos en el caso de un ciclo definido, en un número de veces o un número de iteraciones ya definido, de 1 a 10, de 1 a n, y en otros casos la cantidad de veces que se ejecuta un bloque de instrucciones depende de una determinada condición, que es una condición por lo general lógica, una condición booleana. Lo graficábamos como si fuera un conjunto de instrucciones a repetir. Este conjunto está simbolizado por el óvalo amarillo, ¿sí? Como si fuera un diagrama de Venn, en el cual tenemos que repetir n veces un conjunto de instrucciones. Bueno, en la introducción tendríamos que recordar el organigrama o el diagrama de flujo de una estructura repetitiva mientras, que está acá en pantalla. Vieron que acá arriba dice secuencia. Bueno, esa secuencia representaría las instrucciones anteriores a una estructura repetitiva mientras. La estructura repetitiva mientras se empieza a ejecutar a partir de esta flecha. Hay un rombo que representa una expresión booleana, que es lo primero que evalúa un mientras. Primero se evalúa una condición. Si esa condición es verdadera, se ejecutan las instrucciones del bloque de sentencias de la estructura repetitiva, que está representado por esta secuencia. Ahora, una vez ejecutadas esas instrucciones, acá tenemos un bucle o una línea que vuelve a comenzar y vuelve a evaluar una expresión booleana, la que habíamos evaluado antes. Nuevamente, si es verdadero, se ejecutan las instrucciones y así un número de veces, tantas veces como la expresión booleana sea verdadera. En algún momento esa expresión booleana se evalúa falso, con lo cual termina la estructura repetitiva y continúa el conjunto de sentencias que vienen a continuación del mientras. Ese es el diagrama de flujo, también llamado organigrama, ¿sí?, de la estructura repetitiva mientras. A nivel de pseudocódigo nosotros lo vamos a escribir así. Mientras, una expresión booleana, hacer un conjunto de instrucciones a repetir y al finalizar un fin mientras. Vieron que acá hay una línea. A la derecha de la línea vamos a poner cada una de las instrucciones del bloque de instrucciones que se van a repetir en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Pero cuando la expresión booleana es falsa, continúa con la secuencia siguiente. Eso en pseudocódigo. Mientras, hacer, fin mientras. En Java se escribe con la palabra reservada while, entre paréntesis vamos a escribir una condición, que es la condición booleana, que en el caso de que sea verdadera, se van a ejecutar un conjunto de sentencias que pertenecen a un bloque, ¿sí? Ese bloque está simbolizado con una llave que abre y una llave que cierra. Siempre la llave que abre y que cierra delimitan un bloque de sentencias a ejecutar. El bloque de sentencias en el pseudocódigo se marcan a través de esta línea. A la derecha de la línea están las instrucciones que se van a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Fíjense que la línea esta deja un espacio, una indentación. La indentación, sangría o espaciado, se hace justamente para mostrar que ese es un bloque de sentencias. Siempre los bloques en pseudocódigo están marcados con una línea. Este es el bloque de sentencias que compone el algoritmo, y este es el bloque de sentencias que componen el bloque de instrucciones que se van a repetir para esta estructura repetitiva mientras.
En el caso de Java, el bloque de sentencias se delimita o se encierra con una llave que abre y una llave que cierra. Ese era el repetir mientras. Como dijimos, la expresión booleana estaba al comienzo. En cambio, en esta estructura repetitiva, repetir hasta, la evaluación de la condición se encuentra al final. Tiene un diagrama de flujo o un organigrama, también decimos, ligeramente distinto a la estructura repetitiva mientras. Esta estructura repetitiva, que se llama repetir hasta, primero ejecuta el bloque de sentencias a repetir y luego evalúa la condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta. Acá tengo un pequeño error, lo voy a modificar. Si es verdadera la condición, se vuelve a ejecutar el bloque de sentencias. Y en el caso de que sea... Perdón, no tengo un error, me estaba confundiendo. Si se ejecutan el bloque de sentencias. Si se evalúa la expresión. Si la expresión es falsa, se vuelve a ejecutar el bloque de sentencias. Es decir, actúa totalmente distinto a la estructura repetitiva mientras. Este repite el bloque de sentencias siempre y cuando la expresión booleana sea falsa. En el momento que es verdadero, termina la estructura repetitiva repetir hasta. Generalmente vamos a decir, por ejemplo, repetir hasta que se cumpla una determinada condición. Cuando se cumplió, es decir, que cuando es verdadero, ahí terminamos. Pero mientras no se cumpla, vamos a ejecutar un conjunto de sentencias. Bueno, en pseudocódigo, ¿cómo lo escribimos? Repetir hasta una expresión booleana, y entre el repetir y la palabra hasta tenemos el cuerpo de las instrucciones a repetir o bloque de sentencias de instrucciones a repetir que se van a repetir un montón de veces mientras esa expresión booleana sea falsa. En el momento que es verdadero, termina de repetir. Esta es la primera estructura que vamos a chequear hoy, ¿sí? Con un ejemplo. Y también vamos a ver su diferencia con el Java. El Java se escribe con la palabra reservada do, entre llaves el bloque de sentencia a repetir, while una condición. Recuerden que si tienen alguna consulta, no hay ningún problema, ustedes hagan la consulta, activan el micrófono y la respondemos. Interrumpan cuando lo necesiten. Y la otra estructura repetitiva que habíamos visto es una estructura repetitiva para, ¿sí? Que tiene una variable iteradora. Esa variable iteradora recibe un valor inicial, ¿sí? A través de esa asignación, que es una flechita, y esa variable iteradora va a iterar, incrementando su valor de acuerdo al valor de incremento que diga luego de la palabra paso. Se va a ir incrementando cada vez que se ejecuta un bucle o cada vez que se ejecuta el bloque de instrucciones a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que la variable iteradora asuma el valor límite superior, que es la última vez en la cual se va a ejecutar la estructura repetitiva. Por ejemplo, en Java nosotros lo escribimos con la palabra reservada for y entre paréntesis escribimos para y desde el valor inicial 0 y mientras i sea menor estricto que n, y se va a incrementar en una unidad. Por eso dice i más. Si nosotros tenemos una estructura repetitiva para, como la que está escrita acá en pantalla, eso significa que ese para se va a ejecutar n veces, ¿sí? Porque desde 0 hasta n-1 tenemos n unidades. Es decir, que este para se va a ejecutar n veces, de 0 a n-1. Que hubiera sido lo mismo de 1 hasta n. Pero acá es un menor estricto. Y al comenzar desde 0 se ejecuta n veces. Y habíamos hablado también de ciclos definidos e indefinidos. Y habíamos dicho que cuando el ciclo está definido, es decir, cuando yo conozco la cantidad de veces a iterar, n veces, 10 veces, 15 veces, 1000 veces, sé
y conozco la cantidad de veces iterar, hablamos de que estamos en la presencia de un ciclo definido y vamos a utilizar una estructura repetitiva para. En cambio, cuando el ciclo está indefinido, es decir, no sé cuántas veces voy a repetir, ¿sí? En ese caso, por lo general, utilizamos una estructura repetitiva mientras o un repetir hasta. ¿Cuándo optamos entre un mientras y un repetir hasta? Bueno, depende muchas veces de la naturaleza del problema. Si el problema o el enunciado les dice, bueno, repetir estas condiciones hasta que el usuario ingrese un punto o hasta que el usuario ingrese un cero, ¿sí? Entonces ahí incluso aparece la palabra hasta en el problema, entonces generalmente lo modelamos a través de un repetir hasta. Pero si no, lo hacemos con un mientras. Bueno, y también habíamos visto el tema de las variables iteradoras, que en el caso de un para está muy claro cuál es la variable iteradora, que es justamente la variable que se utiliza luego de la palabra reservada para, que es la que representa o tiene una referencia de esa variable que se va incrementando por determinadas unidades en esta estructura repetitiva. Bueno, hay variables iteradoras y también hay otras variables que utilizamos en las estructuras repetitivas como las variables acumuladoras, que nos permiten acumular la sumatoria de algo o acumular la productoria de algo, ¿sí? Siempre se acumulan en estas variables acumuladoras una cantidad dada. Por ejemplo, decíamos en la clase anterior que si tenemos que calcular el promedio de la edad de un conjunto de alumnos, vamos a tener que utilizar una variable acumuladora para acumular la sumatoria de edades, ¿sí? Pero estas variables acumuladoras son muy útiles a la hora de utilizar estructuras repetitivas porque nos van a permitir acumular, por ejemplo, una sumatoria de valores en pesos, una sumatoria de edades, una sumatoria de alturas de personas, ¿sí? Depende de lo que estemos considerando. Muy bien, esa es la introducción. Ahora lo que vamos a hacer es, vimos una introducción general, que es más o menos lo de la clase anterior, y ahora vamos a profundizar en cada una de ellas, pero con ejemplos. Vamos a hacer como una especie de tutorial. Al comienzo vamos a empezar con el repetir hasta, ¿sí? Habíamos dicho que el repetir hasta evalúa la expresión booleana al final, ¿sí? Primero ejecuta un conjunto de instrucciones, que son las instrucciones del bloque de la estructura repetitiva, viene una expresión booleana al final, y esta estructura repite siempre que la expresión booleana es falsa. Y es por eso que acá dice, repite mientras la expresión booleana sea falsa, ¿sí? Decimos que esta estructura, como dice acá al comienzo en la primera oración corta, repite una o más veces. ¿Por qué una o más veces? Porque si comienza acá la estructura repetitiva, al menos voy a ejecutar al menos una vez esta secuencia de instrucciones. Se ejecuta una vez y como la expresión booleana se evalúa al final, si al evaluarla me da verdadero, bueno, salgo de la estructura repetitiva repetir hasta, ¿sí? Pero sé que al menos una vez voy a tener que ejecutar este conjunto de sentencias. Y es por eso que dice que esta estructura repite una o más veces. A diferencia de la otra, el mientras repite 0 o más veces. ¿Por qué? Porque la expresión booleana está al comienzo, ¿sí? Y si al comienzo esa evaluación no se cumple, bueno, ya dejamos de repetir. En cambio este ejecuta el conjunto de instrucciones y luego evalúa. La evaluación viene al final. Y es por eso que al menos vamos a ejecutar una vez el conjunto de sentencias de la estructura repetitiva. Bueno, en esta transparencia lo que hice este año, porque realmente siempre lo decimos en palabras, pero esta vez lo escribí, ¿sí? Lo escribimos como si fuera un procedimiento, para que quede bien clarito qué es lo que sucede, ¿no? Con un repetir hasta. En un repetir hasta, que en pseudocódigo lo vamos a escribir con la palabra repetir y hasta, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el procedimiento o cuál es la forma en la cual se ejecuta esta estructura repetitiva? Bueno, el paso 1 dice, ejecuta el bloque de sentencias a repetir. Son las instrucciones que vamos a escribir a la derecha de la línea esta.
¿sí? Ejecuta ese bloque de sentencias. Evalúa la expresión booleana, porque está al final, ¿sí? Es el paso 2. El paso 3 dice, si la expresión booleana es falsa, ¿sí? Vuelve al paso 1, es decir, vuelve a ejecutar el conjunto de sentencias. Vuelve a evaluar, siempre que falsa vuelve al paso 1. En cambio, el paso 4 dice, si la expresión booleana es verdadera, termina la estructura. ¿Alguna consulta tienen? Bueno, cualquier cosa, activan el micrófono, ¿eh? Si, Norberto, si vos ves que escriben en el chat, por favor, léeme la consulta. Bueno. Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... vamos a verlo en Java. En Java, ¿cómo es? Hay una diferencia entre el repetir hasta escrito en pseudocódigo de lo que nosotros escribimos en Java. Porque el pseudocódigo repite si la expresión booleana es falsa. En cambio, en Java, que se escribe con la palabra do, entre paréntesis, perdón, entre llaves las sentencias a repetir, do while, while significa mientras. Esto es como que dijera, como si dijera, hacer este conjunto de sentencias mientras esta condición sea verdadera. Es decir, no son equivalentes, y es por eso que lo aclaramos acá. La estructura Java no es exactamente igual al repetir hasta de pseudocódigo. ¿Y cómo se tiene que leer o entender el do while en Java? Bueno, ejecutamos el bloque de sentencias a repetir, que son las sentencias que están entre llaves. Punto número 2, evalúa la expresión booleana, que es esta condición. Si la expresión booleana es verdadera, vuelve a ejecutar las instrucciones. Y en el caso de que sea falsa, termina. ¿Sí? Pensándolo en términos de Java, un do while es prácticamente igual que un while, nada más que la condición está al final. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Para este ejemplo, vamos a ver algo muy útil. Lo útil, o lo nuevo de este ejemplo, es que vamos a hablar sobre la relación maestro-detalle, ¿sí? Que generalmente en inglés se escribe o se lee master detail, ¿sí? Y la idea es que una relación maestro-detalle siempre muestra una relación del tipo uno-muchos, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que ustedes reciben una factura, la factura tiene un conjunto de renglones donde en cada renglón uno especifica una cantidad de un producto que compró, ¿sí? La cantidad generalmente va en este casillero. Hay una descripción que escribe la persona que escribe la factura, si es que escribe a mano, que es el producto que compramos, por ejemplo, 3 lápices, ¿sí? Se pone el precio unitario en esta columna en gris y el precio total en realidad es el precio unitario multiplicado por la cantidad de unidades que hemos comprado de ese producto. Y así en cada renglón. Cada uno de los productos que compramos, que están especificados en una factura, tienen la cantidad de ese producto, el nombre o la descripción en palabras, un precio unitario y un precio parcial, que en realidad representa la cantidad de ese producto multiplicado por el precio unitario. Y la sumatoria de todos los precios parciales componen el total que nosotros deberíamos pagar y para lo cual nos hicieron una factura después de que abonamos. Lo mismo pasa con un ticket en un supermercado, ¿sí? Acá, por ejemplo, no sé si lo logran leer, ¿sí? Estas transparencias también están colgadas ya en Petco. Dice 2 por 5. Bueno, hay un producto, que no lo conozco, otro dice 3 por 3, 3 por 3,0, ¿sí? Bueno, el primer valor es la cantidad y el segundo valor es el precio unitario, ¿sí? Acá en este caso, Ipsum es un producto que sale 3,0 pesos y la persona que compró ese producto lleva 3 unidades. 3 por 3,0 pesos le da 9,0 pesos. Ese es el importe parcial.
Y la sumatoria de todos los importes parciales nos da el importe total, que son 36,5. Bueno, acá podríamos utilizar tranquilamente una estructura repetitiva en la cual le podemos pedir al usuario que ingrese en cada iteración de la estructura repetitiva, que ingrese la cantidad de unidades de un producto. Que le pedimos le pedimos el precio unitario del producto, nosotros le vamos a calcular el precio parcial, y esto lo vamos a hacer tantas veces como el usuario desee ingresar un producto, ¿sí? Y al finalizar le podemos mostrar, bueno, antes de terminar cada iteración le vamos a mostrar el precio parcial, que es la multiplicación de la cantidad de unidades por el precio unitario del producto, y al finalizar le vamos a dar el total. Vamos a estar simulando una relación maestro-detalle o lo que sería un ticket de un supermercado o una factura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es mostrar pseudocódigo y Java y tratar de entender estos pequeños trozos de código. Por eso le voy a pedir que si voy muy rápido y ustedes quieren repasar algo, me paran, ¿sí? O si no entienden algo, me lo dicen, ¿sí? Este es un algoritmo. Es un algoritmo, obviamente, principal. No tiene ningún módulo. Lo hicimos simplecito, digamos, ¿no? Tiene una estructura repetir hasta, ¿sí? Vamos a repetir hasta que una variable, ¿sí?, sea igual a falso, ¿sí? Es decir, cuando la variable sea igual a falso, vamos a dejar de repetir. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a pedir al usuario que ingrese una cantidad. Esto representa la cantidad de un producto determinado que una persona compra. Vamos a leer la variable cantidad que ingresó el usuario. La variable cantidad, fíjense que acá está declarada como una variable entera. Luego le vamos a pedir al usuario que ingrese el producto unitario, el precio del producto unitario. Ahí el cartel debería decir ingrese precio del producto unitario. Leemos el precio del producto unitario, que es un real, y vamos a escribir un cartel. Le vamos a decir al usuario, bueno, el total del producto ese es cantidad por el precio unitario. Y luego de calcular el precio parcial sería, ¿no? Lo que vamos a hacer es, tenemos una variable acumuladora, que es de tipo real. Entonces, vamos a acumular la sumatoria de esos precios parciales, ¿sí? Al principio, no lo puse acá, pero acumulador debería estar inicializado en 0, ¿sí? Me olvidé de inicializarlo. Entonces, en cada iteración, al acumulador le vamos a asignar el valor de acumulador más cantidad por precio unitario. Y ahí lo que hacemos es acumular la sumatoria de los precios parciales de los productos que va comprando una persona. Y le vamos a pedir al usuario, ¿desea ingresar otro producto? Si la persona dice que sí, lo va a decir con true o con false, ¿no? Porque continuar es una variable de tipo lógico. Entonces, si él contestó que sí, se va a evaluar esta condición y true no es igual a false, con lo cual esta condición es falsa. Como es falsa, al repetir hasta repite mientras la condición booleana sea falsa, va a volver a pedir que se ingrese una cantidad, se ingrese un precio del producto, se va a mostrar cuál es el total parcial, se va a acumular ese valor parcial y se va a volver a preguntar al usuario, ¿desea ingresar otro producto? Si el usuario en ese momento dice que no desea ingresar más productos, va a contestar false. Y cuando false es igual a false, recién ahí esa expresión booleana es verdadera y recién ahí terminamos la estructura. Porque esta estructura repite
hasta que continuar sea igual a false. En el momento que es igual a false, terminó. Y lo que vamos a mostrar es el total del ticket es igual a la variable acumulador. Escucho las preguntas que tengan. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí presentes? No tienen consultas, parece. Parece que no. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de acá? Bueno, acá hemos utilizado una variable acumuladora. Necesitamos una variable acumuladora, que en este caso adrede le puse nombre acumulador. ¿Para qué? Para ir haciendo la sumatoria de los precios parciales, ¿sí? Si nosotros vemos el ticket, tenemos que acumular, a medida que vamos obteniendo los precios parciales, tenemos que ir sumándolos unos a otros, y esa variable acumuladora me permite hacer una sumatoria de los precios parciales de cada uno de los productos. Sería la sumatoria justamente de esta última columna en una factura, de la columna rosada, ¿sí? Muy bien. Necesitamos una variable acumuladora, ¿sí? Esta estructura repetitiva no tiene ninguna variable iteradora porque la variable que controla de alguna forma la cantidad de iteraciones, en realidad controla si seguimos iterando o no, es la variable lógica continuar, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos que preguntarle al usuario, digamos, si desea continuar, en este caso si desea ingresar otro producto, ¿sí? Esa es la variable que va a controlar si seguimos iterando o no. Si el usuario dice true, es decir, que desea continuar, bueno, como true no es igual a false, esa expresión booleana es falsa y se sigue iterando. Esto repite hasta que continuar sea igual a falso. Cuando el usuario dice falso es porque quiere dejar de seguir ingresando productos. En ese caso, esa expresión booleana se torna verdadero y paramos la repetición. Muy bien. El tema acá también tenemos que aclarar es que estamos utilizando una estructura repetir hasta porque al menos sabemos que el usuario va a comprar un producto, ¿sí? Está ingresando un ticket y el ticket no puede estar vacío, como mínimo tiene que haber algún producto que se compra. Y al mismo tiempo, la cantidad de ciclos, es decir, el ciclo este es indefinido. No sabemos cuántas veces vamos a iterar. Una persona que compra en un supermercado compra uno o más productos, por lo general, ¿sí? Pero no sabemos cuántos productos, ¿sí? Realmente, incluso en un supermercado, en una caja, el cajero pasa los productos, pero no le pregunta cuántos productos son, no le pregunta, va pasando. Entonces, él sabe, en algún momento tiene que parar de pasar productos y de alguna forma lo marca en la caja registradora. Dice, bueno, ya no hay más. Entonces, es por eso que le estamos preguntando al usuario si desea ingresar a otro producto y esta cantidad de ciclos es indefinida. Vamos a ver cómo lo escribimos en Java, porque recordemos, esta es la única estructura repetitiva que tiene una forma de escribirse en pseudocódigo y tiene otra forma de escribirse en Java, ¿sí? Se escribe con un do while, ¿sí? Bueno, acá en Java está más completo. Fíjense que el acumulador está inicializado en 0, la variable continuar está inicializada en true. Bueno, muestra un cartelito que dice supermercado. Y entonces tiene un do while. Va a ser un conjunto de instrucciones que están encerradas entre la llave que abre y la llave que cierra. Va a hacer ese conjunto de instrucciones mientras continuar, dice acá abajo. ¿Qué significa eso? Mientras sea verdadero esa expresión booleana. Está inicializada en verdadero acá afuera.
Entonces, se va a ejecutar lo mismo de antes, se le pide al usuario la cantidad de productos, se le pide el precio del producto, se lee en precio unitario y se muestra que el total para ese producto es cantidad por precio unitario. Luego se acumula los precios parciales de los productos adquiridos y se le pregunta al usuario si desea ingresar otro producto. ¿Sí? El usuario va a responder con una variable booleana, true o false. Si él responde true, entonces se le asigna true a la variable continuar. Y en Java tenemos que pensar que esto dice hacer un conjunto de instrucciones mientras se cumpla esta expresión booleana. Repita mientras la variable continuar sea igual a true. Escribir continuar igual a true es lo mismo que escribir continuar, porque ya es una expresión booleana. La variable booleana es una expresión booleana, de hecho. En el momento que continuar es igual a false, paró de repetir y va a mostrar una línea, como una línea que marca, vieron que nosotros cuando hacemos una suma de un montón de ítems, trazamos una línea al final y después ponemos el valor total. Bueno, el valor acumulado se va a mostrar debajo de esa línea. ¿Alguna consulta que tengan? Acá había preguntado Luca si dice, en el asta se puede poner más de una condición. Sí, o sea, es una sola condición en realidad. Pero esa condición representa una expresión booleana. La expresión booleana puede estar compuesta de distintas subexpresiones que están conectadas con operadores booleanos como AND, OR y demás. Es decir, podemos poner mientras continuar y X sea mayor que 10, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una conjunción. Siempre que sea una expresión booleana, esa expresión booleana puede tener un montón de subexpresiones. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Sí, no, no sé si pregunta, pero acá Santiago menciona, sería como lo último que dijiste, sería como un while, lo único que cambiando en dónde se va a evaluar la condición. El do while con el while. El do while es exactamente, el do while de Java es exactamente similar, no es exactamente, es similar al while de Java, nada más que la expresión booleana en el do while está al final y en el while está al comienzo. Pero no es, digamos, no es exactamente lo mismo. Porque justamente eso es lo que marca la diferencia. Si la expresión está al comienzo, se evalúa la expresión al comienzo, y si está al final, obviamente se evalúa al final. Pero eso marca una diferencia. El do while se va a repetir como mínimo una vez, porque para llegar a la expresión booleana primero hay que pasar por este conjunto de sentencias. Entonces es por eso que decimos que un do while se repite una o más veces, eventualmente, y en un while se repiten 0 o más veces. Porque al evaluar la expresión booleana al comienzo, si esa expresión booleana es falsa en un while, no se ejecuta nunca el conjunto de instrucciones repetitivas de un while. En cambio, en un do while, al menos se va a repetir una vez este bloque de sentencia, porque va a tener que ser atravesado el mismo para recién evaluar la expresión booleana al final. Muy bien. Y Constanza también, ahí justo lo estás viendo. A ver qué dice. No me queda muy claro el tema del while. Continuar, ¿cómo estaría haciendo la evaluación? Bueno. ¿Cómo estaría haciendo la evaluación, el while continuar? While continuar, acá tenemos un borrador. Nosotros tenemos un while. A ver, vamos a copiar directamente esto en una nota. A ver,
Lo voy a sacar de acá. Que tengo, a ver, un minutito. Bueno, acá está el Java, que acabamos de ver. Y acá está el do while. Entre llaves están las sentencias que se van a ejecutar. Do while continuar de por sí es una expresión booleana, porque es una variable booleana. Escribir do while continuar es lo mismo que escribir continuar igual a true. ¿Sí? Lo más frecuente es que ustedes, a partir de las expresiones booleanas que han construido, escriban continuar igual a true, ¿sí? Mientras continuar sea igual a true. Pero continuar igual a true es redundante, porque ya continuar es una variable booleana. Entonces, escribir continuar igual a true es lo mismo que escribir while continuar. Si continuar es true, ya esa expresión booleana me da true. En cambio, si acá el usuario contestó que no desea continuar, con lo cual escribió false, ¿sí? Entonces esta variable se evalúa a falso, porque ahora tiene el valor falso. Y en ese caso ya no sigue repitiendo. Bien. Bueno, es importante saber siempre eso, ¿no? Que cuando la variable es booleana, ya no es necesario escribir continuar igual a true. Simplemente escribimos el nombre de la variable booleana. Bueno, chicos, no tengan miedo de encender el micrófono y preguntar. Si total, estamos en una clase. Bueno, entonces, vimos este ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer, este es un ejemplo de un do while o un repetir hasta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para una estructura repetitiva mientras. Como decíamos antes, una estructura repetitiva mientras repite 0 o más veces. ¿Sí? La estructura repetitiva mientras, bueno, antes tiene secuencias. Este rombo, este rectángulo de puntas redondeadas, dice secuencia al principio. Esa es la secuencia anterior. Viene un conjunto de sentencias y a partir de acá comienza a ejecutarse una estructura repetitiva mientras. Lo primero que hace es evaluar una expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadera, se ejecutan un conjunto de sentencias. Luego de ejecutadas las sentencias, se vuelve a evaluar la expresión booleana. Si es verdadero, y así cicla un montón de veces mientras la expresión booleana se haya evaluado verdadero. En el momento que la expresión booleana sea falso, comienza a ejecutarse la siguiente sentencia a esta estructura repetitiva mientras. Es por eso que decimos que esta estructura repetitiva repite 0 o más veces. ¿Por qué repite 0? Porque si al comienzo la expresión booleana, la primera evaluación, me da falso, entonces nunca se va a ejecutar este conjunto de sentencias del bloque de instrucciones a repetir. Si esto da falso la primera vez, salta a la siguiente instrucción y nunca se ejecutó el bloque de sentencias. Es por eso que decimos que repite 0 o más veces. También, acá como dice esta transparencia, repite siempre que la expresión booleana sea verdadera. Cuando es falsa, termina de iterar o de repetir. Y también aclaramos por las dudas, para que les quede también en la transparencia, si la primera evaluación es falsa, no ejecuta nunca el bloque de sentencias. Y si pensamos en términos de organigrama, flujo de control, recordemos que este rombo representa la expresión booleana, la evaluación de la expresión booleana, y está al comienzo en un mientras. En cambio, en un repetir hasta, esa expresión booleana está al final.
Muy bien. ¿Cómo lo escribimos en pseudocódigo? Bueno, vamos a utilizar la palabra reservada mientras. A continuación vamos a escribir una expresión booleana. Mientras esta expresión booleana sea verdadero, vamos a hacer un conjunto de instrucciones, que es justamente el conjunto de instrucciones del bloque de instrucciones a repetir, y termina este mientras, o ese bloque de instrucciones a repetir, en la palabra fin mientras. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento con el cual nosotros deberíamos pensar cada vez que nos encontremos con un mientras o cada vez que construyamos un mientras? Bueno, ¿cómo actúa un mientras? Evalúa la expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadera, ejecuta el bloque de instrucciones de sentencias. Si la expresión booleana es falsa, termina la estructura repetitiva y continuamos con la secuencia siguiente o el conjunto de sentencias que vienen a continuación del mientras. ¿Sí? Entonces, pensemos que estamos ejecutando esta sentencia y ahora vamos a ejecutar este mientras. Si evaluamos la expresión booleana y ya al comienzo la primera evaluación me da falso, nunca se va a ejecutar este conjunto de sentencias, porque directamente seguimos con la sentencia siguiente. Es por eso que decimos que esta estructura repetitiva repite 0 o más veces. Eventualmente puede repetir 0 si al evaluar la primera vez la expresión booleana ya me retorna falso. En ese caso, no repite. Repetir 0 veces es no repetir, de hecho. ¿Y cómo lo escribimos en Java? Utilizamos la palabra reservada while, entre paréntesis escribimos una expresión booleana o condición booleana, y entre llaves el conjunto de acciones del bucle o sentencias de la estructura repetitiva. El while en Java y en pseudocódigo es semánticamente equivalente y repiten mientras la condición sea verdadera. ¿Sí? Siempre repiten mientras la condición sea verdadera. Se evalúa la expresión booleana. Si esta expresión booleana es verdadera, se ejecuta en el bloque de sentencias que están entre llaves. Una vez que termine la primera ejecución, vuelve a evaluarse la expresión booleana. Es por eso que dice, si la expresión booleana es verdadera, se ejecuta el bloque de sentencias de la estructura. ¿Sí? Bueno, tenemos que aclarar que volvemos al paso 1. ¿Sí? Después de ejecutadas, vuelve al paso 1. Lo voy a aclarar después y voy a subir una versión más actualizada de este. Me faltó poner eso. Una vez terminada de ejecutarse el bloque de sentencias, volvemos al paso 1. Evaluamos nuevamente la expresión booleana. Si es verdadera, volvemos a ejecutar las sentencias. Terminamos de ejecutar las sentencias, volvemos a evaluar la condición booleana. Y así iteramos tantas veces como la condición booleana sea verdadera. En el momento que la condición booleana es falsa, terminó de ejecutarse esta estructura y se continúa con la siguiente. Y para ejemplificarlo, vamos a hacer así. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer en esta clase una serie de ejercicios que es muy, pero muy importante para el trabajo práctico, para el segundo parcial y para el final. O sea que ustedes son 20 personas, generalmente vienen más personas a clase, y son unos afortunados, porque en realidad este tema es fundamental, ¿sí? Si lo entienden hoy, van a haber ganado unos buenos pasos para el segundo parcial y para preparar el final. ¿Qué vamos a hacer? Como dice este título, vamos a descomponer un número entero en sus cifras, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos el número 123. Lo vamos a descomponer, vamos a decir 3, 2, 1. Vamos a descomponer el mismo desde sus unidades, después sus decenas, después sus centenas. Es decir, si el número es 235, las unidades son 5, 235 dije, ¿no? Sus decenas son 3 y sus centenas son 2. Vamos a descomponer las cifras que tiene el mismo desde
el dígito menos significativo hasta el más significativo. Y es por eso que este algoritmo, que está primero escrito en pseudocódigo, después lo vamos a ver en Java, ¿sí? El algoritmo principal le pide al usuario que ingrese un número entero mayor a 0. Ese número entero se lee en la variable número, que es de tipo entero. Y después llama a un algoritmo que se llama descomponer y lo llama con este número que acabamos de leer, que se lo pedimos al usuario, que es el número representado por la variable número. Se invoca a ese algoritmo, que está definido acá, ¿sí? El método se llama descomponer, recibe por parámetro un número entero, ¿sí? Y lo que hace, fíjense que este método tiene varias operaciones interesantes, ¿sí? Y no tiene ninguna variable. La única variable que trata o que manipula es el parámetro formal que se llama num. Entonces dice, mientras num sea mayor que 0, voy a mostrar por pantalla num módulo 10. Num módulo 10 lo que va a hacer es darme cuál es el último dígito del número, ¿sí? Supongamos que le pasamos a este método el número 235. Bueno, 235 módulo 10 me va a dar 5. Es decir, es como que estamos extrayendo el último dígito del número. Luego que mostramos el último dígito, bueno, a num le voy a asignar ahora num dividido 10. Num es un entero. Un entero dividido otro entero me da un entero. O sea que si num es 235, 235 dividido 10 me va a dar 23. Ahora num vale 23. Terminamos de ejecutar estas dos sentencias y ahora se vuelve a evaluar esta expresión booleana. ¿23 es mayor que 0? Bueno, sí, es mayor que 0. Entonces lo que hace es escribir num módulo 10, que es 3. Escribe el número 3. Y 23 dividido 10 me da 2. O sea que ahora num vale 2. Terminó de ejecutarse este bloque de sentencias y ahora lo que hacemos es volvemos a evaluar la expresión booleana. ¿2 es mayor que 0? Sí, es verdadero. Entonces escribimos num, que es 2, módulo 10, y eso me da 2. Y luego hacemos el cociente entre 2 y 10, eso me da 0. Cuando se vuelve a evaluar esta expresión booleana, eso se torna falso, ya que 0 no es mayor que 0, y terminó de ejecutarse esta estructura repetitiva mientras. Lo que hicimos fue mostrar el número 5, 3 y 2. Y para que no quede solamente en palabras, lo vamos a hacer a través de una traza, ¿sí? Entonces, espérenme un minuto que voy a copiar este ejercicio. Voy a copiar. Hice el pseudocódigo, ¿no? Sí, vimos el pseudocódigo. Voy a copiar en esta hoja, en blanco. Acá está. Muy bien. Vamos a hacer una traza y vamos a hacer una traza suponiendo el mismo ejemplo, ¿sí? Que el usuario va a ingresar un número y ese número es 235. Entonces, recuerden que cada vez que hacen una traza, ustedes tienen que hacer una tabla, ¿sí? Que tiene tantas columnas como variables tenga el programa principal y hay que agregar una columna adicional para la salida, ¿sí? En este ejemplo, se ejecuta el algoritmo principal, define una variable número, leemos la variable número, ¿sí? Vamos a suponer que el usuario ingresa el valor 235, ¿sí? Muy bien, 235. Vamos a llamar a el método descomponer con el número 235.
Voy a achicar un poco la letra acá. A ver. Muy bien, ahí tengo, bueno, y acá hay una flechita. Muy bien, entonces, acá tenemos que hacer una traza justamente de la invocación a este método con el número 235. Vamos a insertar también una tabla que tiene una única columna. Vamos a achicar esta columna, así no queda tan grande. Tiene una sola columna. ¿Por qué? Porque cada vez que hagamos la traza de un módulo, vamos a tener que crear tantas columnas como parámetros existan, en este caso el parámetro es num, y tantas columnas adicionales como variables tenga ese método. Y también, si el método retorna algo, vamos a tener que agregar una columna que es el valor retornado. En este caso no tenemos valor retornado porque este método retorna vacío. Todo lo que hace lo va a mostrar por pantalla, ¿sí? La salida no la incluimos en los métodos invocados, siempre tenemos una única columna en el algoritmo principal que representa la salida. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si cada módulo que invocamos tuviera su propia salida, no podríamos representar lo que nosotros vemos en una única salida en Java, que tenemos una única salida compartida. Entonces, lo hemos llamado a este método con la variable 235, es decir, que num recibe el valor 235. ¿Por qué lo recibe? Porque el algoritmo principal va a llamar al módulo descomponer con el número que ingresó el usuario, que es 235. Este es el parámetro actual y este es el parámetro formal. Cada vez que invocamos o hacemos un llamado, el parámetro actual se copia en el parámetro formal. Es decir, que si lo llamamos a este módulo descomponer con el número o con la variable número, como número vale 235, ahora el parámetro formal num va a recibir el valor 235. Y ahora empezamos a simular la ejecución de este método, que dice, mientras esta expresión booleana, la expresión booleana dice, num es mayor que 0, 235 es mayor que 0, sí, es mayor que 0. Entonces vamos a escribir por pantalla 235 módulo 10. 235 módulo 10 es 5. ¿Sí? 235 módulo 10. Luis, ¿te puedo hacer una consulta? Bien. En el apunte de modularización, en el ejemplo de saludo, del módulo saludo, la traza tenía salida del módulo. ¿Estaría mal eso? Estaría mal, sí. Quizás en realidad se hizo en esos momentos, en ese ejemplo, ¿había un algoritmo principal y una traza? Sí, sí tiene el algoritmo principal o sea, la traza para el algoritmo principal y la traza para dos ejecuciones del módulo. Bueno, sí, no, tiene que haber una única salida. Y la salida la ponemos en el principal. Muy bien. Recibimos el número 235, 235 mayor que 0, 235 módulo 10 es 5. Lo escribimos acá. Ahora, a num le asignamos el valor de num dividido 10. Este número, 235 dividido 10, es 23. ¿Sí? Es 23 porque, recordemos, que el operador divide, cada vez que dividimos dos enteros, el resultado es entero. Si alguno de ellos fuera real, el resultado va a dar real. Pero en este caso, num es entero, 10 es entero, así que 235 dividido 10 es 23. Esto es lo que hice. Tacho el valor anterior y dejo el nuevo. Ahora, terminé de ejecutar la primera vez, evalúo. 23 dividido, ¿es mayor que 0?
es true. Con lo cual vamos a escribir por pantalla 23 módulo 10, que es 3. Y a num, que es 23, le voy a asignar num dividido 10, que es 2. ¿Sí? 23 dividido 10 me da 2. Tacho el valor anterior y me queda 2. Ahora vuelvo a evaluar la expresión booleana. ¿2 es mayor que 0? Sí, es mayor que 0. Entonces volvemos a entrar porque esta condición es verdadera. Escribimos 2 módulo 10, que es 2. Y a num le voy a asignar num dividido 10. Tacho el valor anterior, que es 2. Y le asigno el nuevo valor, que es 0. ¿Sí? Porque 2 dividido 10 me da 0. A num le asigné 0. Y ahora volvemos a evaluar. ¿0 es mayor que 0? No, eso da falso. Con lo cual, ahí terminamos la ejecución de descomponer con la invocación del valor 235. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos una estructura repetitiva que me permitió ir separando del número que recibimos el último dígito. Para separar el último dígito utilizamos la operación módulo 10. Y particionamos el problema en un problema más pequeño. Es decir, que al número original le vamos, una vez que mostramos el último número, bueno, también se lo quitamos. 235 se transformó en 23, después en 2, ¿sí? Fuimos como quitándole siempre el último número. Para quitarle siempre el último dígito, hicimos esta operación. Sobreescribimos el valor de num por num dividido 10. Num dividido 10 le quita el último dígito. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna consulta respecto de esta traza? ¿No tienen consultas? A ver si tienen algo acá en... No, dicen que no. Bueno, mejor. ¿Qué pasa? Hay que entender este ejercicio. Hay que entenderlo. Está hecho... nosotros acabamos de hacer una traza del pseudocódigo. ¿Sí? Este es el pseudocódigo. Bueno, lo vamos a escribir en Java. Este es en Java. Fíjense que son pequeños trozos de código, pero fíjense qué potente que es. Porque el algoritmo principal tan solo lee un número entero, ¿sí? Y lo descompone en cada una de sus cifras. Lo descompone mostrando cada una de sus cifras. El método se llama descomponer, recibe un número entero num, y dice, mientras num sea mayor que 0, vamos a mostrar por pantalla num módulo 10. Y antes de terminar el bloque de instrucciones a repetir, a num lo sobreescribimos con num dividido 10. Esto permite de que mostremos cada uno de los dígitos que componen un número desde la posición menos significativa a la más significativa. Lo que voy a hacer ahora es, voy a parar de compartir acá y voy a voy a abrir un NetBeans, así lo ejecutamos por NetBeans. Bueno, ¿por qué es útil también esta descomposición de un número entero? Porque van a haber diferentes tipos de ejercicios, tanto en el segundo parcial como en el final, que les pidan que, dado un número entero, lo descompongan. Esa es una facilidad que ustedes van a poder construir. A ver, esperen que abro el NetBeans, así lo mostramos. Voy a compartirles la pantalla de NetBeans.
Díganme cuando lo estén viendo al NetBeans. Ahí se ve. ¿Bien? Bueno, este algoritmo, en una primera instancia, el algoritmo principal, vamos a tratar de cambiarle también la letra. Así lo vemos, lo ven más claro. Font, era, ¿no? Y acá era, acá. Vamos a aumentarle la letra un poco. ¿Por qué es útil? Porque nosotros vamos a tener distintos ejercicios en los cuales, por ejemplo, un problema puede ser, dado un número entero, descomponer el número entero en cada uno de sus dígitos. ¿Sí? Esa es una, es el que estamos viendo. Pero después puede haber otro problema que diga, dado un número entero, sumar cada uno de los dígitos del número. ¿Sí? Otro problema puede ser, bueno, dado un número entero, contar cuántos números 2 o cuántos dígitos 2 existen en dicho número. ¿Sí? O, dado un número entero, verificar si dos dígitos contiguos, o sea, un dígito que esté al lado de otro, son dígitos sucesivos. ¿Sí? Por ejemplo, 238. Hay dos dígitos, el 2 y el 3, uno que es sucesor del otro. Bueno, y así podemos hacer un montón de cosas con dígitos. Hoy vamos a hacer algunos problemas. Bueno, la primera parte de vamos a comentar algunos otros problemas que vamos a ver a continuación. Este algoritmo principal le pide al usuario que ingrese un número entero mayor a 0, lo lee al número entero y llama al módulo descomponer, escribir hace un ratito. Entonces lo que voy a hacer es ejecutarlo. Dice, ingrese un número entero mayor a 0, vamos a poner el número 235, lo ejecutamos y fíjense que acá dice 532, ¿sí? Bueno, los números, los dígitos de ese número, yo los muestro con un println, así que el primero que se muestra es el número, el dígito que está al final, el que está en la posición menos significativa, muestra el 5, después muestra el 3 y después muestra el 2. Lo vuelvo a ejecutar, supongamos que tenemos un número más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me muestra desde el 7 hasta el 1. ¿Sí? Fíjense que como un algoritmo tan sencillo, un mientras, repite una cierta cantidad de veces, ¿sí? Y descompone el número de dígitos. Bueno. Voy a volver a la transparencia de hoy. ¿Ya la están viendo? Sí, se ve. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, en base a ese algoritmo que vimos recién, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo lo que va a hacer es contar la cantidad de dígitos que componen a un número entero. ¿Sí? Por ejemplo, 235 tiene 3 dígitos, el 2, el 3 y el 5. 1234 tiene 4 dígitos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Es decir, estamos contando la cantidad de dígitos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, utilizamos la misma estructura que recién. Acá estamos mostrando el pseudocódigo de ese algoritmo para contar la cantidad de dígitos de ese número
Bueno, vamos a tener que ir descomponiendo el número o ir reduciendo el problema en subproblemas más pequeños, ¿sí? Entonces, tenemos una estructura similar, es mientras, vamos a hacer mientras el número sea mayor que 0, y en lugar de mostrar el dígito, lo que vamos a hacer es utilizar una variable contadora, que en este caso va a ser contador, que debería estar inicializado en 0, acá afuera, ¿sí? En Java seguramente lo hice y acá en el pseudocódigo no. Debería estar inicializado en 0 esta variable contador, y cada vez que ejecutemos esta estructura repetitiva mientras, vamos a incrementar el valor de contador en una unidad. La variable num se va a sobreescribir con num dividido 10, eso va a hacer que siempre le restemos un dígito, que es el dígito que está al final, y cada vez que entremos a esta estructura repetitiva vamos a ir incrementando el valor de contador en una unidad. Finalmente vamos a retornar la variable contador. Esto mismo, como lo escribimos en Java, de esta forma. Este método se llama contar, tiene una variable contador inicializada en 0 y dice, mientras el número que recibimos por parámetro sea mayor que 0, bueno, contador lo incrementamos en una unidad y a num le vamos a asignar num dividido 10. Vamos a retornar contador. ¿Alguna consulta de este método que se llama contar? En este caso, ¿No? ¿No hay en este consultas? caso, si pusiera el más adelante no alteraría, ¿no? Porque igual sumaría 1. Exactamente. En este caso, si el más lo pongo como un prefijo en lugar de un sufijo, sería exactamente igual. Bueno, y acá tenemos, ¿están viendo el NetBeans ya? Sí. Bien, acá tenemos el NetBeans, ¿sí? Y tenemos el método contar, el que veíamos recién. Vos decías, ¿qué pasa si acá le pongo más en lugar de como prefijo y no como sufijo? Bueno, en este caso no afecta en nada. Y es más, lo vamos a comprobar. El método principal, entonces, después de llamar al componer, va a mostrar por pantalla la cantidad de dígitos que tiene el número y va a mostrar por pantalla el resultado de invocar a contar de número. Contar de número es una invocación al método contar con el número que ingrese el usuario. Es decir, primero lo va a descomponer, que es lo que vimos recién, y después va a mostrar un cartel que diga cantidad de dígitos, 2 puntos. Y a continuación se invoca a contar de número, que ese método sabemos que me va a retornar, porque este método sí retorna algo, retorna un entero, me va a retornar la cantidad de dígitos que tiene el número. Lo ejecutamos. Ingresar el número 123. 3, 2 y 1 es la descomposición del número, la cantidad de dígitos es 3. Y acá estamos mostrando que ejecutarlo con más contador es lo mismo que con contador más. Porque esta instrucción lo único que hace es incrementar el valor de contador en una unidad. Esta instrucción, más con, acordémonos que es lo mismo que a contador le asigno contador más 1. Es equivalente. Aprovecho a preguntarle algo ahí que para si quisiéramos incrementarlo en 2 unidades, ¿cuántos habría que sumar más signos más? O sea, si el contador no fuera de A1, no en este caso, Por lo general, por ejemplo. A ver, creo que hay una notación. No la solemos utilizar mucho. Pero si vos querés incrementarlo en 2 unidades, ¿decís? Sí. Sí. A ver, podría utilizar 2 veces el más, pero no sé si hay una notación resumida para... No, creo que no. Era No una duda que se me surgía. Claro. Bueno,
Generalmente, ¿viste? Más lo utilizamos como una notación contraída para no tener que escribir algo tan largo como esto, que en realidad tampoco es tan largo, pero bueno, es una notación contraída o resumida para incrementarlo en una unidad. Bueno, entonces, lo ejecutamos otra vez si quieren. Run file. 1, 2, 3, 4, 5. Lo descomponemos, la cantidad de dígitos es 5. Bueno, voy a parar de compartir acá, así compartimos nuevamente las transparencias. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo más. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es sumar los dígitos que componen a un entero mayor a 0. Es decir, yo primero descompuse un número entero, después lo que hice fue contar la cantidad de dígitos, y ahora lo que voy a hacer es la sumatoria de los dígitos que componen un número, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros decimos dígitos, nos referimos a un número que está entre 0 y 9. Los números entre 0 y 9 son denominados dígitos, porque tienen un solo número, entonces es un solo dígito. Ahora lo que vamos a hacer es, dado un número entero que recibimos por parámetro, num, lo que vamos a hacer es sumar los dígitos que componen a ese número. Ya sabíamos que cuando los descomponíamos, utilizábamos el operador módulo. Entonces, si queremos sumar los dígitos que componen un número, vamos a necesitar una variable acumuladora, que en este caso la vamos a llamar acumulador, que va a estar inicializada en 0, acá en lugar de un signo de pregunta es una flechita, va a estar inicializada en 0, y esa variable acumuladora me va a permitir acumular la sumatoria de los dígitos de un número entero. El resto es igual a la estructura que veíamos recién. Número, num, la variable num se va reduciendo, le vamos quitando el último dígito a través de esta asignación. La sobreescribimos a esa variable por el valor que tiene la variable dividido 10. Eso hace que restemos el último dígito. Este método retorna un entero. Lo que estamos retornando es el valor de la sumatoria, es decir, esa variable que es una acumuladora que me fue sumando los dígitos de un número es el valor que nosotros vamos a retornar. Sumar dígito está también mostrado en Java, en esta transparencia, ¿sí? Fíjense cómo a un solo ejercicio, que empezó siendo una descomposición, después contamos la cantidad de dígitos, después lo que hicimos es sumar los dígitos del número. Así tienen que ustedes trabajar y estudiar, en el sentido de recorrer el tema. De parte de la cátedra, digamos, hay un trabajo práctico que es una guía de hacer ejercicios de complejidad incremental para que ustedes aborden la temática. Pero siempre ustedes tienen que desarrollar esta habilidad por sí solos. Entonces está bueno que ustedes mismos piensen, este ejercicio, ¿qué podría hacer si puedo descomponer? Puedo contar la cantidad de dígitos, puedo contar, por ejemplo, puedo sumar sus dígitos. ¿Qué otras cosas podría hacer? Y ustedes lo que se van imaginando que puedan hacer, tienen que tratar de ir implementándolo. Porque esa curiosidad que a ustedes los puede interpelar, es decir, les puede generar una inquietud, es muy útil que ustedes la puedan poder resolver. Porque así van a desarrollar esa habilidad que necesitan y que en realidad se requiere como profesionales o futuros profesionales. Entonces, acá vimos el de sumar dígitos, lo tienen en Java, lo pueden probar, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es pasar a otro ejercicio. Vamos a suponer ahora que el número que acabamos de recibir, que ingresó el usuario, ¿sí?,
En realidad nosotros sabemos que lo ingresamos a una variable entera. Es un número entero. Y como todo número entero, sabemos que la representación es una representación decimal, ¿sí? Porque los números enteros están en el conjunto de los enteros. Bueno, ahora supongamos por unos instantes que ese número que ingresó el usuario es un número que está compuesto de ceros y unos, que en realidad él ingresó un número binario, porque todos los números binarios tienen una composición de dígitos ceros y unos. Nosotros podríamos modelar el tema de cómo recibir o cómo representar un número entero en un programita de Java, lo podríamos almacenar en una cadena de caracteres, ¿sí? Pero también lo podemos almacenar en un número entero. El tema es que en ambas situaciones, para representar un número binario, ya sea si lo almacenamos en una cadena de caracteres o en un número entero, vamos a tener que chequear que justamente ese número esté compuesto por unos y por ceros, ¿sí? Ya sea en una cadena de caracteres o en un número entero, porque quizás le pedimos al usuario, bueno, ingrese un número binario, y él en lugar de ingresar un número que tiene números ceros y unos, ingresa también algún dígito que sea 7 u 8. Entonces vamos a tener que crear un método para verificar que ese número que ingresó el usuario sea un número binario. Y es lo que hace este método. Verifica que un número ingresado sea binario. Va a retornar true en el caso de que el número ingresado esté compuesto por ceros y unos, y false en el caso de que ese número tenga algún dígito en su composición que no sea un 0 y 1. Y esto es lo que mostramos en este pseudocódigo. Fíjense lo que dice. Resultado tiene asignado el valor true. Y acá hay una estructura repetitiva mientras, que dice, mientras resultado, significa mientras resultado sea igual a true, ¿sí? Y el número sea mayor que 0, esta era la condición de corte que teníamos en el ejercicio anterior, y el número sea mayor que 0, entonces verificamos que el último dígito del número, eso lo hacemos con num dividido 10, si num dividido 10 es distinto de 0, y num dividido 10, perdón, dividido 10 no, num módulo 10 es distinto de 0, y num módulo 10 es distinto de 1, significa que ese último dígito es distinto de 0 y de 1, si es distinto de 0 y de 1, este número no es binario. Con lo cual, al resultado le asignamos falso. Eso va a hacer que si el resultado es falso, en la próxima iteración, antes de cuando se realiza la evaluación, resultado falso. Falso y cualquier cosa me da falso y terminó. Y va a retornar falso. En el momento que encontró que el... Sí. ¿Puedo interrumpir? ¿Y qué pasa si yo ingresé, por ejemplo, el número 410 y los dos últimos números son un 1 y un 0, pero 410 no es binario? ¿No estaría cumpliendo si es los últimos números, a ver, no, espera, distinto de 0 y distinto de 1? Ay, y yo pensaba que fuera igual a 1 y que fuera igual a 0. Está, listo, no dije nada, perdón. Ahora, ¿cuál es el tema? Ustedes tienen que hacer una traza de este ejercicio. 410. Vamos a hacer una traza con 410, para que les quede claro. Pero antes de hacer la traza, lo que tienen que ver es lo siguiente. Todo lo que está escrito entre el mientras y el fin mientras se va a ejecutar en cada iteración. En la primera iteración, num módulo 10, si el número es 410, num módulo 10 es 0. Se toma el último dígito, que es 0. Entonces, 0, ¿es distinto de 0? No, no es distinto de 0. Con lo cual, esta estructura, esta expresión booleana no se cumple y no entra a ejecutarse esa instrucción. Luego, a num le asignamos 410 dividido 10 es 41. Ahora num vale 41. Volvemos a ejecutar esta estructura repetitiva. Resultado sigue siendo true. 41 es mayor que 0, sí, es mayor que 0. Volvemos a entrar,
por segunda vez esta estructura repetitiva. 41 módulo 10 es 1. Entonces, acá no volvemos a entrar. 41 módulo 10 es 4. Le asignamos a num el valor de 4. Evaluamos esta expresión booleana en la siguiente iteración. Resultado es true. ¿4 es mayor que 0? Sí, es mayor que 0. Entramos. 4 módulo 10 es 4. Pero 4 es distinto de 0 y es distinto de 1. Con lo cual, al resultado le asignamos falso. 4 módulo 10 es 0, num vale 0. Y acá, al ser el resultado le asignamos falso, termina la ejecución del mientras y retorna falso. 410, que es el ejemplo que ahora vamos a hacer la traza, me va a retornar falso, porque al hacer el tratamiento de sus dígitos, con 0 pasa, que es el último dígito, con 1 también pasa, pero con el primer dígito, que es 4, no va a pasar, porque 4 es distinto de 0 y es distinto de 1. Para hacer este ejemplo, vamos a hacer la traza, justamente. Déjenme buscar así lo copiamos en las notas. Es muy importante, fíjense que yo al ver este tema, le hice una traza, tanto en la clase anterior como en esta clase. Es importante que ustedes hagan muchas trazas. Por más de que crean que entienden el ejercicio, bueno, háganlo porque siempre las trazas son la forma de verificar si nuestro algoritmo es correcto. Vamos a suponer, este es sumar dígitos, perdón, me confundí. En realidad es verificar binario, el que estábamos viendo. Esperen que copie el formato. Las trazas, como les decía, son muy importantes que las hagan porque les dan seguridad y ustedes pueden verificar si lo que hicieron es correcto. Vamos a llamar a verificar binario con 410. Voy a insertar una tabla que tiene varias filas y columnas. Entonces, tenemos una variable que es num, otra variable que es resultado y otra variable que es valor retornado. No hay nada que se muestre por pantalla, ¿sí? Entonces, inicialmente, fíjense, el número que recibimos es el número que vimos recién como ejemplo, 410. Recibimos en num 410, la variable true se asigna a la variable resultado. Esta es una asignación previa antes de ingresar al mientras, porque todas las variables que intervienen en la expresión booleana tienen que tener un valor determinado. Num tiene valor 410, resultado tiene valor true. ¿Sí? Mientras, true and 410 mayor que 0, true. True and true es true. Entramos a esta estructura repetitiva. Preguntamos, si num módulo 10, num módulo 10 me da 0. 0 es distinto de 0, falso. Con lo cual, esta estructura alternativa no se va a, o sea, al resultado no se le va a asignar el valor falso. Porque la expresión booleana me da falso. Num módulo 10, 0 es 0, 0 es distinto de 0, eso es falso. Ahora a num le asignamos num módulo 10.
41 vale ahora num. Terminamos de ejecutar la primera iteración de esta estructura repetitiva. Volvemos a evaluar la expresión booleana. Resultado es true. True and num, que es 41, es mayor que 10, sí es true. True and true es true. Ahora preguntamos, num módulo 10, que es 1, porque es el último dígito del número num. 1. ¿1 es distinto de 0? Sí. ¿1 es distinto de 1? No. Con lo cual todo esto me da falso. Terminamos de ejecutar esta instrucción alternativa. Ahora a num le asigno num dividido 10, que es 4. Terminamos la segunda iteración. Vamos a evaluar nuevamente la expresión booleana. Resultado es true. ¿Sí? True and 4 es mayor que 0. Sí, es true. True and true me da true. Y ahora preguntamos, num, que es 4, 4 módulo 10, que es 4, 4 módulo 10 es 4. 4 es distinto de 0 y es distinto de 1. Sí, esto es verdadero. Con lo cual, al resultado le asigna falso. Porque 4 es distinto de 0 y es distinto de 1. Le asigna falso. A num le asigna num dividido 10, es 0. Vuelvo a evaluar esta expresión booleana. Mientras resultado falso, con lo cual todo esto me da falso por cortocircuito, y lo que hacemos es retornar el valor del resultado, que es falso. Y está bien, porque verificar binario de 4 a 10 me da falso, porque es falso. Hay un dígito que no es ni 1 ni 0, que es justamente el último dígito que verificamos, que es el dígito 4. Si tienen alguna consulta, me dicen de esta atrás. ¿No hay consultas? Bueno, vamos a volver a las transparencias, si no hay consultas. Este mismo ejercicio que está hecho en pseudocódigo está escrito acá en Java, para que ustedes lo puedan llevar al Java, probarlo, verificarlo. Si lo vemos así en forma genérica, verificar binario, verifica si todos los dígitos de un número son binarios. Esta última instrucción me permitía que en la siguiente iteración el número que estamos tratando no tenga el último dígito. Eso es común a la mayoría de los ejercicios anteriores. Lo único que cambiamos fue esto. Fue que en lugar de mostrar por pantalla el último dígito y en lugar de acumularlo en el caso de que estamos sumando los dígitos de un número, en este caso estamos chequeando de que ese último dígito, si ese último dígito es distinto de 0 y es distinto de 1, entonces lo que vamos a hacer es cortar la estructura repetitiva para devolver el valor falso, que es lo que hicimos. La forma de cortar, ¿cuándo vamos a cortar? Vamos a cortar una estructura repetitiva en el caso de que estemos verificando determinada cosa y no se cumpla, ¿sí? Por ejemplo, acá que estamos verificando que todos los dígitos de un número sean ceros y unos. En el momento que encontramos que un dígito es distinto de 0 y es distinto de 1, tenemos que cortar. Y la forma de cortar es que a la variable resultado, que se llama así como una bandera, se le llama a veces en programación, es como una condición de corte. Forzamos que el valor de esa variable sea falso para que toda la condición booleana sea falsa y cortemos la estructura repetitiva. ¿Sí? Generalmente hay ustedes tienen que comenzar a ver que hay algunos problemas en los cuales ustedes van a tener que recorrer todas las partes de una entidad o cosa. Por ejemplo, si un problema les dice sumar los dígitos de un número, es lógico que ustedes van a tener que recorrer cada uno de los dígitos que componen al número para sumarlos. Pero en el caso de que ustedes tengan un problema que les diga verificar que todos los dígitos de un número sean iguales a 0 y a 1,
En ese caso, el recorrido no va a tener que ser completo. Ustedes van a empezar a recorrer los dígitos de un número y van a recorrer mientras sean iguales a ceros y a unos, como en este caso. Pero en el momento que encontraron que alguno de sus dígitos es distinto de 0 y de 1, porque es 4, 5, 6 u otro número, en ese caso tienen que cortar la estructura repetitiva, tienen que dejar de repetir, porque ya no se cumple la condición que ustedes están verificando. Entonces, vamos a decir que hay algunos recorridos que son recorridos exhaustivos o totales y otros que van a ser recorridos parciales, como este. ¿Por qué un recorrido parcial? Porque cuando no se cumple algo que están intentando verificar, van a cortar la estructura repetitiva. Bueno, muy bien. Y como último ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de un para, una estructura repetitiva para, ¿sí? Y antes, lo que vamos a hacer es repasar justamente cómo funciona un para. Un para, bueno, acá en realidad creo que tenía otra transparencia, bueno, evidentemente no la puse. Pero bueno, el para en Java se escribe con un for, ¿se acuerdan? Entre paréntesis ponemos la inicialización de la variable iteradora, una condición y una condición de incremento. Estos tres componentes que se escriben entre paréntesis se separan por punto y coma. El primer componente habla sobre la inicialización de una variable. El segundo componente es una condición que se tiene que cumplir para que se repita. Y el último componente es cómo se va a incrementar una variable. Si se incrementa por una unidad, por 2 unidades y así. Pero tiene que quedar claro cuál es el procedimiento con el cual uno, digamos, trabaja con un para. Y es este. Primero decir que debemos utilizar un bucle para cuando estemos frente al tratamiento de ciclos definidos. Es decir, sabemos que tenemos que repetir de 1 a 10, de 1 hasta n, ¿sí? Lo primero que se hace en una estructura repetitiva para es inicializar la variable utilizando el primer componente justamente en el caso de un for de Java, ¿sí? O la inicialización que se marca con la flechita en el caso de pseudocódigo. Luego de inicializada la variable iteradora, se verifica que la condición, ¿sí? La condición en el caso de un for de Java, o en el caso del pseudocódigo, que el valor inicial no supere el límite final en el caso de que la estructura esté escrita con pseudocódigo. Luego se ejecuta el bloque de sentencias a repetir. Y al finalizar el bloque de instrucciones a repetir, se incrementa la variable iteradora de acuerdo a lo que indica la variable paso en pseudocódigo o de acuerdo a lo que indica la tercer componente que indica cuál es el incremento en el caso de un for de Java. Una vez que incrementamos la variable iteradora, ¿sí? Tenemos que volver a verificar que la condición se cumpla, ¿sí? Y luego volvemos a ejecutar las instrucciones del para. Es decir, que por eso dice volver al paso 2. Volvemos a verificar la condición, ejecutamos las sentencias, volvemos a incrementar la variable, y así hasta que en algún momento llegamos a que la condición no se cumple o que hemos alcanzado el límite superior. Bueno, y acá tenemos un ejercicio. Este ejercicio que está en pantalla, ¿sí? Va a recibir un número al cual previamente le vamos a chequear que ese número esté compuesto por ceros y por unos, de tal manera que le vamos a pedir al usuario que ingrese un número binario. Él va a ingresar un número. Nosotros vamos a chequear que ese número, porque desconfiamos del usuario, vamos a chequear que ese número esté compuesto por ceros y por unos, llamando al módulo verificar binario que habíamos visto recién. Y después de haber invocado a verificar binario, si verificar binario me da true, eso significa que está compuesto por ceros y por unos, recién después vamos a llamar a este método que se llama conversión a decimal, que lo que va a hacer es convertir ese número binario en un número decimal.
¿sí? ¿Cómo se convierte un número binario a decimal? Bueno, ustedes ya para esto están en la otra materia, ya lo saben cómo hacer, pero, por ejemplo, si el número binario es este, ¿sí? A ver, alguien que me diga cómo transformar este número binario en número decimal. Que active el micrófono y que me diga 1 1. por 2 al cubo. ¿Era así? Sí, 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 era sí. así. 1 Al- por 2. Vamos a poner el al- exponente así. Más 1 por 2 al cuadrado. A ver, espera un minutito. Que voy a ver, acá hay forma de poner un subíndice, sí. Más. Más 1 por 2 al cuadrado. Espera. Más. Más 1 por 2 al cuadrado. Más 0 por 2. Bueno, a la 1. Exactamente. Más 0 por 2 a la 1. Más 1 por 2 a la 0. Más 1 por 2 a la 0. Exactamente. Perfecto. Bueno, gracias por tu participación, porque en realidad, de este lado, yo que estoy 1 o 2 horas con ustedes, a veces se torna medio difícil estar hablando y que nadie tenga dudas. A mí las dudas me ayudan, ¿sí? Pero de paso nos ayuda a repasar. Este número, podemos decir que es un número binario, que lo vamos a poder transformar en un número decimal haciendo así. A cada uno de los dígitos del número binario lo vamos a multiplicar por una potencia de 2. El dígito menos significativo del número binario lo vamos a multiplicar por una potencia de 2 que es 0. Y el más significativo, bueno, y así sucesivamente, estas potencias de 2 se van incrementando. 0, 1, 2, 3, que es justamente lo que ella dijo. 1 por 2 a la 0 es esto. El número 0 se multiplica por 2 a la 1. El número 1 por 2 al cuadrado. Y el último por 2 a la 3. ¿Sí? Entonces, esto mismo es lo que yo estoy expresando en esta sentencia. Va a haber, fíjense, ella dijo que era la sumatoria de un conjunto de cosas. Entonces vamos a tener que utilizar una variable acumuladora, que en este caso acum es la variable acumuladora que está inicializada en 0. ¿Y qué vamos a acumular? Vamos a acumular la potencia de una base. La base es 2 por un dígito determinado, ¿sí? El dígito es el último dígito que nosotros estamos utilizando, que hasta estos momentos era num módulo 10, el último dígito, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer 2 la primera vez, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, para que se entienda mejor. Acá lo que hicimos fue, a la variable cantidad le asignamos el valor el valor retornado por contar num. Contar, ¿se acuerdan que hacía este módulo? Este módulo me contaba la cantidad de dígitos de un número. Entonces, en la variable cantidad estoy asignando cuántos dígitos tiene un número. Y voy a utilizar una estructura repetitiva para, acá debería ser fin para, que va desde 1 hasta cantidad. Es decir, vamos a ir desde 1 hasta la cantidad de dígitos que tiene el número. Y comienza en 1. Entonces vamos a hacer 2 por número mod 10, que es el último dígito, ¿sí? Y lo vamos a elevar a la i menos 1. I menos 1 porque el primer valor de i es 1. O sea que en la primera iteración i menos 1 va a ser 0. ¿Qué es lo que me dijo ella? El último dígito lo multiplico por 2 y lo elevo a la 0. En la siguiente iteración, i vale 2, con lo cual 2 menos 1 es 1. Lo vamos a elevar a la 1.
y así sucesivamente. Esta estructura repetitiva va desde 1 hasta cantidad, pero tranquilamente lo podríamos haber hecho desde i igual 0 hasta cantidad menos 1, ¿sí? Y acá en lugar de poner i menos 1 poníamos i. Esa es otra alternativa. Este ejercicio, cuando llegan a este ejercicio, bueno, tienen que hacer un recorrido de los anteriores. Por eso, yo lo que les voy a aconsejar es, este ejercicio es el último, seguramente les costará un poco por su complejidad de entenderlo, acá está escrito en Java, pero lo más importante que este ejercicio ustedes lo entiendan, pero que hagan ejercitación, hagan una traza del mismo para darse cuenta de cómo opera. Ese es el último ejercicio que les tenía propuesto como práctica de hoy. Hoy lo que hicimos fue recorrer los 3 tipos de estructuras repetitivas. Comenzamos con el repetir hasta, y ahí vimos, por ejemplo, digamos, una relación uno-muchos, vimos los productos de un ticket, ¿sí? Ahí hicimos un repetir hasta, después empezamos a ver el mientras, y para hacer el mientras lo ejemplificamos con la descomposición de un número. A esa descomposición de un número después hicimos otro ejercicio que contaba la cantidad de dígitos, después otro ejercicio que sumaba los dígitos del número, después hicimos otro ejercicio para verificar que un número sea binario, y finalmente vimos este que transforma de binario a decimal. Este tutorial está bastante condensado, ¿sí? Yo lo que les pido es que yo voy a subir la grabación de este video, pero ustedes traten de hacer ejercitación con estos mismos ejemplos. Les voy a subir el Java justamente de este programa. Es un programa principal, una clase que se llama binario, que contiene un programa principal que le pide al usuario un número binario, y bueno, y llama a todos estos módulos. Descompone el número, cuenta la cantidad de dígitos que tiene el mismo, verifica que sean ceros y unos, y finalmente lo transforma en decimal. Yo se los voy a subir, pero va a quedar como práctica de ustedes de poder hacer una profundización sobre cada uno de estos métodos si es que no entendieron alguna parte. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer. Sí, yo, Luis, una consulta. ¿Está muy mal visto inicializar y declarar el i, por ejemplo, dentro del para, for, en este caso? Por lo general lo que vamos a hacer es, como buena práctica de programación, es declarar todas las variables al comienzo. Si bien en Java vos podés declarar acá int i igual a 1, Java te lo permite, pero es una buena práctica de programación que la declaración de las variables sea al comienzo del módulo. Así como que cada módulo tenga un comentario. Fíjense que yo acá no los puse a los comentarios. Muchas veces, si yo pongo un comentario, eso hace que me quede menos espacio, pero siempre al principio de todo módulo hay que definir un comentario para el propósito del módulo, un comentario por cada parámetro, y después viene la zona de declaración de variables. Y recién después empezamos con las inicializaciones de las variables y todo lo que es el cuerpo de las instrucciones, el cuerpo de las instrucciones del módulo. ¿Alguna otra pregunta? Yo lo que les voy a pedir, bueno, está bueno que, miren, fíjense, son 20, pero los 20 se mantuvieron hasta el final. Las felicito un montón. Recuerden esto, mucha práctica, como lo dije el jueves pasado, sobre estructuras repetitivas, mucha, pero mucha práctica. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a empezar a combinar una estructura repetitiva adentro de otra. ¿Vieron que nosotros hacíamos estructuras alternativas combinadas? Bueno, las repetitivas se pueden también combinar. Entonces, adentro de una repetitiva podemos poner otra. Con lo cual, eso hace que muchos de los ejercicios que nosotros vamos a poder construir a partir de la semana que viene
son más complejos, ¿sí? Entonces, para eso se requiere mucha práctica y les aconsejo que ejerciten bastante con estructuras repetitivas, que avancen mucho en el práctico, que es una buena inversión para el segundo parcial, para arribar al segundo parcial en mejores condiciones y para prácticamente cerrar la materia, porque este tema que combina las estructuras repetitivas anidadas cierra la materia. Y acá ya terminamos la materia. Entonces, ustedes le ponen ficha a este tema, ejercitan un montón y van a ver que va a ser lo más acertado para arribar en buenas condiciones al segundo parcial y, bueno, para alcanzar los objetivos que nos proponemos en esta materia. Otra consulta puede ser, ¿Sí? cuando definimos los módulos para usarlos en NetBeans, ¿los tendríamos que guardar en un archivo independiente .java o lo dejamos en el proyecto principal, digamos, pero al final o al principio, según como Mira, yo te voy a mostrar nuevamente en NetBeans, te lo comparto, ¿sí? Este código lo vas a poder utilizar porque yo te voy a colgar este código de .java, se los voy a subir a Pedco, ¿sí? En la materia de RPA. Bueno, el tema es así. Este código es una clase que se llama binario. Te voy a subir un archivo que dice binario.java. ¿Viste que acá al costado dice binario.java? Bueno, este binario.java tiene un programa principal, que es el main, lo que vos ya sabes hacer. Este programa principal le pide al usuario un número entero mayor a 0, pero un número entero binario, ¿sí? Mayor a 0. Entonces, lee el número en un número entero, lo descompone, muestra la cantidad de dígitos, suma los dígitos del número, verifica que sea un número binario y lo convierte a decimal. Y cada uno de estos módulos son módulos que están definidos luego del programa principal. Después del programa principal hay un módulo que descompone el número. Otro módulo que cuenta la cantidad de dígitos que tiene un número. Otro módulo que suma los dígitos. Que son todos estos problemitas que nosotros vimos hoy. Otro que verifica si un número es binario. Y finalmente, uno que convierte el número binario a decimal, que es el que vimos recién a lo último. Fíjate que todos estos módulos están debajo del programa principal y antes de que cierre la llave. Esta llave es la llave que abre la clase binario. Al principio de todos hay una clase. Dice public class y un número el nombre de la clase. Hay una llave que abre y que cierra al final. Esta llave que abre y que cierra al final delimita un bloque. Ese bloque contiene al programa principal y a todos los módulos que llama el programa principal. Nosotros ahora en esta materia estamos ejemplificando en este último tramo modularización, ¿sí? Al mismo tiempo de estructuras repetitivas. ¿Sí? Estamos trabajando con las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, estos módulos son invocados del principal. Yo les voy a subir este binario.java, se los voy a subir ahora mismo a Pedco, así ustedes disponen de él. Vos podés abrirlo y copiarlo a tu NetBeans y verificar que lo podés usar. ¿Alguna otra consulta? Ahí alguien había escrito al chat una consulta. A ver, ahora lo miramos. Dejo de compartir acá y vuelvo a compartir el chat.